Hemos llamado los 2 aceites botánicos de las Sagradas Escrituras un legado divino. Y nuevamente, bienvenidos a todos y todas. Desde Puerto Rico, soy Héctor Rafael Torres y junto con mi esposa Carmen Serra Lara Cuente, somos personas apasionadas con los aceites esenciales y miembros del movimiento Vida Sana desde el año 2017. Agradecidos de su presencia aquí. Como les decía antes, estamos adaptando la charla anterior porque estamos incluyendo alguna información del doctor Eric Zielinski, que es una autoridad en salud bíblica, investigador en salud pública desde antes de conocer los aceites esenciales, es un orador motivacional y su libro, que es excelente si lo pudieran conseguir, se llama El Poder Curativo de los Aceites Esenciales. Así que gracias al doctor Zielinski, ¿verdad?, por proveer tanta buena información. Siempre nos gusta hablar un poco sobre lo que es la aromaterapia, unas nociones muy básicas. Obviamente todo el movimiento Vida Sana se basa en esta maravillosa parte de la herbolaria, de esta ciencia, ¿verdad?, que se llama la aromaterapia. Y sabemos que nos ayuda a todos y que puede ayudar a personas con las cuales usted trabaje, a niños, a mascotas, y a personas ancianas, puede ayudarnos a restablecer ese equilibrio que tanto necesitamos en la vida y la armonía. También se utilizan para la salud y la belleza. Los beneficios de la aromaterapia tradicional, pues entre otros, que promueven la relajación, que ayudan a mejorar la calidad del sueño, que mejoran la respiración, y yo siempre pienso que si un aceite puede mejorar su respiración, puede también ayudarle a bajar los niveles de nerviosismo, de ansiedad que pueda tener. Y ayudan en el estado de ánimo, ayudan a mejorar la salud de la piel y a reducir la fatiga, aumentando también la concentración y la atención. Se conocen desde hace muchísimos años, desde los tiempos de los antiguos egipcios. No fueron descubiertos recientemente, fueron redescubiertos al principio del siglo pasado, pero la realidad es que en términos de la prehistoria, desde 3.500 años antes de Cristo ya se conocían los aceites esenciales. Desde 9.000 años atrás en Oriente, para aquel periodo neolítico, ¿verdad? Ya hay constancia escrita de que los aceites esenciales existían. Tanto en la India antigua como en el sistema chino de curación, en la antigua Grecia se conocían compuestos botánicos que se utilizaban de distintas maneras, de las cuales vamos a hablar sobre algunas de ellas en esta presentación. Ahora bien, los aceites esenciales en la Sagrada Escritura, sabemos, y quizás muchos de ustedes sepan, quizás otros no, que están mencionados ampliamente a través de las Sagradas Escrituras. La relación entre aromaterapia y las Escrituras ha suscitado debate durante años y con mucha razón. La gente quiere saber si esos aceites esenciales, que algunos le han llamado aceites curativos de la Biblia, si son reales y si los remedios botánicos utilizados por nuestros antepasados bíblicos guardan alguna relación significativa con los aceites esenciales que usamos hoy en día. Algo que es común entre ellos y nosotros es la continuidad. O sea, generaciones anteriores recurrieron a esas plantas para la adoración, la purificación, el consuelo y el bienestar. Y es profundamente reconfortante recordar que Dios incorporó la sanación a la creación mucho antes de que la ciencia moderna intentara imitarla. Y ahí reside la clave. La divinidad proveyó estas plantas bíblicas como parte de su plan para una vida plena. Cuando el Creador nos da herramientas para la salud, las recibimos
con gratitud y las usamos con sabiduría. La primera referencia en la Biblia sobre los aceites está en esa cita de Génesis 37:25 que ustedes están viendo ahí, donde se menciona una caravana que pasa junto a los rebaños de Jacob en su camino desde Galaad, y sus camellos portaban especias y bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. En la Biblia hay 1031 referencias a los aceites esenciales, a las plantas aromáticas que los producen y a sus aplicaciones, lo cual incluye al menos 33 especies. La última referencia que hay en la Sagrada Escritura está en Apocalipsis 22:2, que dice: las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Qué frase tan esperanzadora, ¿verdad? Todos los pueblos mencionados en la Biblia, y no solamente los israelitas ni los cristianos, utilizaban los aceites esenciales diariamente. Eran de uso común en las culturas vecinas, incluyendo los árabes, los asirios, los fenicios, los babilonios, los persas, los egipcios, los romanos, los griegos y otras culturas a través del Mediterráneo. O sea, piense en eso. Sencillamente era muy común para toda la gente de las distintas civilizaciones, de los distintos pueblos, el utilizar estos compuestos botánicos porque eran preciados para ellos y la manera en que los utilizaban también. Esta fotografía o pintura o reproducción se llama La Adoración de los Reyes Magos, del maestro italiano Carlo Dolci, que vivió para allá para el siglo XVII. Los recipientes de oro y plata en el centro de la ilustración son incensarios. Y en tiempos bíblicos se colocaban carbones calientes en el fondo de esos incensarios con incienso, mirra, ónice, gálbano, bálsamo y resinas aromáticas apiladas en la depresión cóncava de metal cerca de la parte superior. En la pintura se pueden ver trozos de las oleoresinas de incienso y de mirra apiladas en la parte superior de los tres incensarios. Cuando la base se cargaba con carbones, el calor de abajo evaporaba los aceites, cuyos fragantes vapores se esparcían a través de la parte superior o de los conductos de la tapa. Hay referencia a eso en el libro de Números, capítulo 16, verso 46, en Apocalipsis 8, del 3 al 5. El doctor Zielinski nos dice que los aceites bíblicos frente a los modernos revisten una cierta diferencia, y me pareció un dato interesante. Él dice: Jesús no usó aceite esencial de incienso, ni ningún otro aceite esencial en el sentido como lo conocemos hoy día, en el sentido moderno. Los magos de Oriente trajeron oro, resina de incienso y resina de mirra. Estas resinas eran muy valiosas, eran fragantes y medicinales, pero no eran los aceites esenciales destilados al vapor que usamos hoy día. En pocas palabras, los aceites esenciales no existían en tiempos bíblicos tal como los conocemos hoy. Esto se debe a que la tecnología necesaria para producir aceites esenciales concentrados no apareció sino hasta principios del siglo XXI. Las escrituras registran el uso generalizado de plantas aromáticas, de aceites prensados, de aceites infusionados, de ungüentos, de resinas, de especias y del incienso. Estas preparaciones se utilizaban para el culto, para la purificación, ¿no? Ritos de purificación religiosa, para la medicina de ellos, para embalsamar cadáveres, para el comercio y para la vida cotidiana. Tenían tanto un significado espiritual como un valor curativo práctico, y obviamente un valor también en términos económicos porque comerciaban con ellos. En otras palabras,
Los aceites curativos de la Biblia eran reales, pero se extraían utilizando los métodos que estaban disponibles en aquella época. El prensado, el remojo, la infusión, la combustión o la mezcla de resinas y especias con aceites portadores. Los ingredientes botánicos eran los mismos, pero la forma era diferente. Está claro en la Biblia que Dios quiso que los aceites de las plantas se utilizaran para diversos propósitos, como ya hemos dicho, ¿no? Los pueblos de tiempos bíblicos utilizaban los aceites grasos, como el aceite de oliva, el de almendras y el de linaza, como alimento, también como combustible para la iluminación. Los aceites aromáticos o esenciales servían como saborizante, como perfume, como incienso, como ungüento y, como hemos dicho, para los entierros y para embalsamar. También se aplicaban para la liberación emocional, el esclarecimiento mental, la edificación espiritual, la curación física y la prevención de ciertas condiciones de salud. Cerca del 1240, el pueblo judío comenzó su éxodo de Egipto en un viaje de 40 años a Israel y se llevaron, o sea, regresaban a Israel. Y se llevaron con ellos una variedad de gomas y aceites junto con el conocimiento de cómo utilizarla. Los egipcios aparentemente ya tenían un conocimiento mayor y el pueblo hebreo adquirió ese conocimiento y lo trajo, ¿verdad? Hasta su nación. Dios instruyó a Moisés en el libro del Éxodo a crear un aceite sagrado para la unción, que sería hecho de mirra, canela dulce, cálamo, casia y aceite de oliva. Dicha combinación tendría propiedades antivirales y antibacteriales muy poderosas que le darían protección a todos aquellos que estuvieran en contacto con ella. No solo eso, sino que los efectos de la mirra ya eran ampliamente conocidos y los efectos reparadores y positivos de la mirra eran muy conocidos antes de este tiempo. La mayoría de las referencias bíblicas a los aceites están relacionadas con el culto, como en Éxodo, y con ceremonias cuasi religiosas como la unción a los reyes. Por ejemplo, en el libro de Samuel, en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas. Y en embalsamamientos, eso lo trae Génesis 50, y los evangelios hablando de cómo las mujeres, una vez muerto y crucificado y puesto en la sepultura Jesús, corrieron al sepulcro y llevaban aceites para embalsamarlo. Y pues se encontraron con una gran sorpresa. La Biblia también habla del uso seglar de los aceites como perfumes y aromas en el libro de Esther y de Cantar de los Cantares, por ejemplo, y como aceites curativos como el Número Levítico, Isaías, Marcos, Juan y Santiago. Se hace también referencia a los efectos estimulantes a nivel emocional de inhalar la fragancia de los aceites. Por ejemplo, en Salmo, el salmista dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pero eso no se explica en demasiado detalle. El hecho bíblico más común que relacionamos con el aceite es el de la unción. Esa palabra unción se menciona en la escritura 156 veces. Éxodo 20, ustedes tienen ahí la escritura, dice, tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 ciclos, de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. El aceite de la unción sagrada de los israelitas era una combinación de 82% aceites esenciales, mirra, casia, canela y cálamo, con aceite de oliva como base. Entonces miremos a estos aceites del kit de las Sagradas Escrituras de John Living y al final vamos a añadir los otros dos de los cuales nos habla el doctor Eric Zelensky. Van a ver en las gráficas un resumen de los usos antiguos que se le daba y de los usos modernos también, ¿verdad?
El aloes, Young Living le llama sándalo sagrado, o sea, equipar el aloe al sándalo sagrado. El doctor Zielinski tiene su opinión de que no necesariamente podemos decir que es uno o es otro. Pero bueno, eh, nosotros tenemos la dicha de tener cada uno de estos primeros 10 aceites y de que Young Living los mercadee para nuestro beneficio. Yo tengo conmigo la caja aquí al lado. Esta noche decidí ponerme mirra, que me ayudó mucho a no desesperarme cuando tuvimos los problemas técnicos hace un minuto. Pero este sándalo sagrado o aloes se menciona en Números 24:6 y es algo muy poético que dice, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. También en el Salmo 45 dice, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. Y así en Proverbios, en Cantar de los Cantares, y se habla, cuando se refiere al aloe, dice el doctor Zielinski, es el extracto aromático o puré del duramen de un árbol que se utilizaba especialmente para embalsamar y para tratar ciertas condiciones. El inglés antiguo tomó la palabra aloes prestada y la aplicó a la planta espinosa que conocemos hoy día, ¿verdad? Aloe o aloe vera o sábila, como le decimos en español. Eh, la Biblia enumera el aloe como un símbolo de abundancia y provisión, como un perfume, como un incienso, como un ungüento funerario para Cristo, en Juan 19:39. El aloe fue traído por Nicodemo a Jesús para su sepultura. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Así que ahí, esa es la escritura que menciona esa planta o el extracto de esa planta. Su aroma es dulce y amaderado. Fomenta la claridad y la relajación y el inhalarlo ofrece una sensación de enfoque. Sus usos son variados ya que se puede agregar a la crema hidratante para la apariencia de una piel suave, aplicarlo en las muñecas para la relajación, así como en el difusor. Tiene sesquiterpenos, los cuales pueden ayudar a llevar oxígeno a nivel celular. Tenemos la acacia, ¿no? Y es interesante la foto que encontramos sobre la acacia. Es un aceite esencial ancestral que se menciona en la historia de la Biblia y ha sido utilizado por las antiguas civilizaciones desde Egipto hasta China. Es el incienso usado como ingrediente clave en la adoración de los templos. Y ahí vemos en el Salmo 45, 45:8, la cita que dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. El aceite de casia que estoy oliendo en este momento y el aceite de corteza de canela son hermanos, en lo que coincide el doctor Zielinski también. Provienen de la misma familia de cortezas de árboles, varían en color y fuerza del aroma. La casia es más suave que el de canela. Sus características reconfortantes ayudan a disminuir las preocupaciones en momentos de dudas. Ayuda a la concentración, da un sentido de paz, serenidad e inspira liberación emocional y motiva a la conexión interna. La acacia puede ayudar a reforzar el sistema inmunológico y servir de apoyo a las defensas naturales del cuerpo. Y lo puede usar en el difusor o combinar con otros aceites como el enebro, el incienso, la bergamota, la naranja. Por supuesto, como siempre decimos, estas declaraciones no están alabadas por la FDA
y no se está haciendo una recomendación de que nada de esto puede curar condiciones o usarse para tratamientos médicos en particular. Sabemos del beneficio de los aceites esenciales y los que estamos en esta sala, muchos de nosotros los usamos comúnmente y yo creo que por eso posiblemente muchos de nosotros gozamos de la calidad de vida que tenemos en este momento de nuestra vida. El aceite de cedro, conocido como los cedros del Líbano, era elogiado por su durabilidad y fueron usados los cedros del Líbano para construir el famoso templo de Salomón. Numerosas escrituras en Números, Samuel, Jueces, Salmos hablan de eso. Si a usted le interesa el detalle, pues por favor me lo pide y gustosamente se lo hago llegar. Me escribe por el interno. Se menciona el cedro 5 veces de forma directa y 65 veces como árbol de madera en la Biblia. De hecho, en inglés la palabra es cedar wood o madera de cedro, es como se conoce el aceite en inglés. Se denota que el cedro tal vez fue el primer aceite que se obtuvo por destilación. Los egipcios y los sumerios, o sea, esas dos pueblos, lo usaron hace más de 5.000 años en embalsamamientos y rituales, como desinfectante y para otros propósitos de salud. En Levítico 14 se menciona un ritual de limpieza de la lepra y se aplica el aceite de cedro junto al de hisopo. Para la reflexología y la liberación emocional, el aroma de cedro puede ayudar a limpiar muchas emociones guardadas, sentimientos de orgullo o engreimiento. Tiene una alta concentración de sesquiterpenos, un 98%, más que otras sustancias conocidas. Y eso permite que atraviese la barrera hematoencefálica al inhalarlo, oxigenando el cerebro y ayudando a la claridad mental. Yo me puse un poco en las sienes y créame que se siente bien fuerte, muy fuerte. Bueno, el ciprés. El aceite esencial de ciprés se menciona en los libros de Génesis, en Isaías, en Primera de Reyes, en Cantar de los Cantares, donde habla de las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. O sea, que se utilizaba obviamente para la construcción, la madera del ciprés. El aceite se menciona en una tablilla babilónica que data del año 1800 a.C. Las hojas y las ramas eran una fuente de aceite para apoyar la salud en el antiguo Egipto y durante tiempos bíblicos. Se conoce como el árbol vivir para siempre o el siempre verde. Los fenicios y los cretenses lo utilizaban para construir naves y arcos, obviamente una madera muy fuerte. Los egipcios para hacer sarcófagos con la madera y los griegos para tallar las estatuas de sus dioses. Ese aceite de ciprés, como lo conocemos hoy día, tiene un aroma fresco y herbáceo. Fortalece las defensas naturales del cuerpo y alivia las sensaciones de malestar por pérdidas u otras de nivel emocional. Promueve la sensación de seguridad, estabilidad, arraigo y conexión con la tierra en el aquí y el ahora. Contiene monoterpenos que ayudan a mejorar la memoria celular, como hemos dicho anteriormente, y aclarar los pensamientos. Se dice también que apoya una mejor circulación en el cuerpo. Y usted se puede dar un masaje a lo largo de la columna, o en las axilas, o en los pies, o en el área del corazón y el pecho. Poniendo unas gotas en sus manos, puede inhalarlo y frotarse en el cuerpo en la parte deseada. Ese es el ciprés. El incienso del cual dimos la última charla es un aceite maravilloso. Yo creo que todos los países latinoamericanos lo tienen. John Living lo tiene en esos países. En hebreo se le conoce como leboná u olíbano. Se utiliza en la Biblia 22 veces, siendo uno de los nombres más usados en las escrituras.
Cantares 3:6, por ejemplo, dice, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Se menciona también en el libro de Éxodo, capítulo 30, en Levítico, en Números, en Isaías, y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, en la visita de los magos de Oriente a la Sagrada Familia. En Apocalipsis 18:13 dice, la fuente del aceite es oleogoresina del tronco y las ramas del árbol. Eso no lo dice Apocalipsis. Apocalipsis 18:13 lo cita, pero el comentario es que la fuente del aceite es oleogoresina del tronco y las ramas. Antiguamente se utilizaba para la unción sagrada y para concentrarse en la meditación y estimular la conciencia espiritual. Y creían que ayudaba en el proceso de transición hacia la muerte, también para embalsamar y como perfume. Les puedo dar un testimonio muy sencillo. Hace 3 años fuimos a estar con mi hermana que estaba en su proceso de muerte y efectivamente utilizamos el incienso. Y fue un proceso muy suave, muy espiritual, muy tranquilo, que nos dio mucha satisfacción y yo creo que ella se fue también muy tranquilita. Eh, Quería dar esta información porque en la charla anterior como que quedé debiendo la información. Si usted va a la página de los Estados Unidos, de Young Living en Estados Unidos, y busca el aceite de Frankincense Vitality, el incienso Vitality, que obviamente si es de la línea Vitality, quiere decir que se puede ingerir. Allí usted va a ir a donde habla de, más abajo en la página, debajo de la información básica del aceite, bajo información de investigación va a haber 3 publicaciones que Young Living cita. Usted le da cualquiera de esos enlaces y eso le va a llevar a estudios que se han hecho sobre el incienso. Pero si usted va en Google y busca estudios de investigación sobre el incienso, va a encontrar muchísimos y posiblemente se sorprenda de los estudios modernos que hay sobre cómo se está utilizando el incienso para apoyar personas que están en distintas situaciones eh, de riesgo, ¿verdad? Así que haga ese ejercicio y después nos cuenta qué encontró. El hisopo. Se menciona en la Biblia unas 12 veces, incluyendo en Éxodo 12:22, que dice, tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una jofaina, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Eso es cuando va a pasar, obviamente, las plagas que manda Dios contra el pueblo egipcio, y esta es la instrucción que se le da al pueblo de Israel para protegerse, ¿no?, de esas plagas. Se menciona en Salmo 51, en Levítico 14, Primera de Reyes 4 y por ahí para abajo, hasta en el Evangelio de Juan y en Hebreos 9:19. Los antiguos hebreos creían que el aroma del hisopo actuaría como repelente de los malos espíritus. Las referencias bíblicas de esta planta aromática, que es familia de la menta, o sea, de las Lamiaceae, se ha utilizado en las prácticas y rituales para la purificación y la limpieza. Tiene un olor fragante, ligeramente dulce y es considerado un aceite sagrado por los antiguos egipcios y los griegos. Y es venerada por mejorar los sistemas del cuerpo porque estimula la creatividad, las emociones positivas, un alivio respiratorio y ayuda en la concentración y en la meditación. Ese es el hisopo. La mirra. El aceite de mirra es el primero que se menciona en la Biblia. Vimos esa cita de Génesis 37:25 en la historia de José. También se menciona en una serie de otros libros bíblicos
incluyendo los sapiensales, Salmos y Proverbios, Cantar de los Cantares. Y en los evangelios de Marcos y Mateo y Juan también se menciona la mirra. Es uno de los ingredientes claves en el aceite para la unción que mencionamos antes, que utilizaba Moisés y mencionado por David y Salomón. Ese aceite lo utilizaban las embarazadas para aumentar la sensación de bienestar. Se utilizaba en el cordón umbilical de los recién nacidos para proteger el ombligo. También se utilizaba para el cuidado de la piel, la higiene oral, embalsamamientos como repelente contra insectos y como liberador emocional. La mirra ha sido siempre un fijador popular desde la antigüedad hasta el presente, para que las fragancias en otros aceites duren más. Los griegos a la mirra la llamaban murón, que significaba ungüento. Yo abrí mi aceite de mirra antes de comenzar y es un aceite que si usted lo deja destapado un rato se le va a endurecer totalmente. O sea, es una resina que también John Living le pone una tapa especial un poco más alta y más gruesa para protegerlo de que se reseque muy rápido. La mirra contiene esos sesquiterpenos que estimulan el sistema límbico del cerebro. El doctor Zielinski dice, con un uso bien documentado a lo largo de los siglos, la mirra es fácil de identificar y disfrutar. Es, con diferencia, el aceite más mencionado en la Biblia, donde se enumera como un bien preciado, una moneda potencial, un aceite de unción, un ungüento, un perfume, un incienso, una mezcla de especias comestibles para comer. Eso es Cantar de los Cantares 5.1. Los regalos de los magos al niño Jesús en Mateo 2, mezclado con vino y dado a Jesús en la cruz, no con vino, con vinagre. En Marcos 15.23 y dado a Jesús en la cruz. Preparativos funerarios que Nicodemo utilizó para el entierro de Jesús en Juan 19. A diferencia de otros productos derivados de los árboles, no se utiliza la madera, sino la resina que se extrae de ella. Al exponerse al aire se endurece y se puede cortar y pulverizar o usarse como tal para destilarse y para obtener un aceite curativo. Curiosamente, los aceites esenciales de mirra y de incienso tienen un efecto sinérgico al combinarse, potenciando cada uno las propiedades que ayudan al cuerpo a combatir ciertos males como microbios. Así que usted puede potenciar aceite de mirra con aceite de incienso. El mirto, del latín, bueno, se habla del mirto y se le conoce también como arrayán y se menciona también en la Biblia en Nehemías, Isaías y Zacarías. Y durante las fiestas de los tabernáculos, los judíos incluían ramas de mirto en sus ceremonias. En en el libro de Esther, se explica que el nombre de Esther en el pasaje de Esther 2.7 es Hadassah, que en hebreo significa mirto. Ese aceite nos ayuda a aumentar las defensas naturales del cuerpo y puede apoyarnos en lo digestivo, en lo respiratorio, en lo muscular y en la piel. Y usted lo utiliza pues diluyéndolo, ¿no? El onicha es conocido por algunas personas como benjuí. Era uno de los ingredientes del perfume o incienso purisanto que el Señor le mandó a Moisés que hiciera. Mire, yo conocí en una ocasión a un pastor ya fallecido que preparaba su propio aceite de la unción para enfermos, para personas en necesidad, y era la cosa más aromática que usted pueda imaginarse. Y él la preparaba haciendo uso de esa receta del Antiguo Testamento. Dice que fue uno de los componentes del Ketoret consagrado que aparece en la Torá de Éxodo y fue utilizado en el Templo de Salomón de Jerusalén.
La fórmula debía ser incorporada como un incienso y no debía ser duplicada para uso que no fuera sagrado. ¿Qué es la onicha de la antigüedad? No se puede determinar con certeza. La palabra hebrea original usada para este componente del Ketoret era shesheleth, que significa rugir como un león o pelear por una conmoción de sonido. Cuando la Torah fue traducida al griego, la palabra griega onicha, que significa uña o garra, fue sustituida por esa que es shesheleth, rugir como un león. Tiene un aroma muy agradable, un poco como la vainilla, y puede ayudar a disminuir el nivel de estrés. La rosa de Sharon. En la Biblia era Cistus ladanifer, que se menciona en Génesis 37, en Cantares 2.1, y significa eliantemo o rosa de Siria. Esta hermosa rosa tiene un aroma suave, parecido al de la miel. Se utiliza para estimular los estados de ánimo, elevar las emociones positivas y también en perfumes. Tiene de componentes monoterpenos y alfapinenos que se encuentran también en los aceites de mirto, gálbano, olíbano, ciprés y nardo. Y hay un suplemento, por lo menos en los Estados Unidos, de Young Living que se llama Immune Power y contiene el cistus. El doctor Zielinski nos dice que la rosa de Sarón es otra flor cuya identidad es objeto de controversia. Si bien suele usarse en sentido metafórico, podría referirse a cualquier flor que crezca bien en circunstancias adversas. Se dice que la rosa de Sarón apareció por primera vez en la versión King James de la Biblia en inglés en el 1611. La Biblia la menciona como una referencia al amado en Cantar de los Cantares 2.1. Dice Zielinski, entre las posibles candidatas se barajan el azafrán, el tulipán o el lirio, mientras que algunos sostienen que se trata de la jara, Cistus ladanifer, estrechamente relacionada con el ládano. Sin una conexión clara ni una receta bíblica que indique su uso antiguo, solo nos queda imaginar el potencial de esta hermosa y fragante flor. John Living le llama Rose of Sharon, rosa de Sharon. Entonces, los dos aceites o plantas que se utilizaban en tiempos bíblicos, de acuerdo al doctor Eric Zielinski, el spikenard o nardo. Presentado por primera vez en el Antiguo Testamento, el nardo es probablemente más conocido por ser uno de los costosos perfumes con los que la mujer ungió a Jesús en Betania. El nardo era muy apreciado como perfume y era muy valioso. Todavía se utiliza en algunos tratamientos de belleza. La Biblia menciona el nardo como un aroma real y fragante, como un símbolo en Cantar de los Cantares 1.2. Una planta apreciada y deseada, Cantar de los Cantores 4:13 al 14. Como un ungüento o perfume costoso utilizado para ungir a Cristo. Quiero leerles ese extracto de Marcos 14:3. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Aunque todavía no hay mucha información disponible sobre los beneficios del nardo, más allá de la perfumería, como aceite esencial curativo, un compuesto aislado ha mostrado efectos prometedores como antiinflamatorio. Ese es el nardo, el cual de nuevo no está en el grupo de los aceites de las Sagradas Escrituras de John Living. Y el último que menciona Zielinski es el gálbano,
aunque vimos escrituras ya, citamos escrituras que lo mencionan, dice uno de los aceites menos conocidos, el gálbano, figuraba en la receta del incienso que se usaría en el corazón del templo. No conocemos la especie exacta a la que se refería, pero sabemos que era una goma que probablemente provenía de una planta de la familia Ferula. La Biblia menciona el gálbano como un perfume sagrado ceremonial en Éxodo 30. Actualmente la férula gumosa se recolecta y se vende como gálbano. Ha demostrado tener efectos antimicrobianos y un potencial para su uso en la salud bucal. De nuevo, el gálbano no es uno de los aceites que tenemos en el grupo de los aceites de la Sagrada Escritura de John Living. Esa foto la encontré en Google buscando la palabra gálbano, así que yo presumiría que por lo menos esa planta, esa flor tan hermosa se conoce como gálbano. Así que en conclusión, los aceites esenciales son maravillosas sustancias dadas al ser humano a través de la creación de Dios. Si en la antigüedad y en tiempos bíblicos cumplían funciones tan importantes para optimizar la salud y complementar la vida de los seres humanos, ¿acaso no podrán ser de tal bendición en nuestras vidas hoy día? Estos potentes y valiosos recursos naturales están asequibles y representan una manera de mejorar nuestro estado de salud física, mental y emocional. Más allá pueden contribuir a que alcancemos un estado espiritual óptimo. Y estamos agradecidos, ¿verdad? Por este regalo que el Creador nos ha dejado. En términos de bibliografía, utilicé el libro del 2010, la edición del 2010 del libro del doctor David Stewart, que se llama Aceites Curativos de la Biblia. El artículo, también buscamos la información que tiene la página de John Living sobre los aceites de las Sagradas Escrituras. El artículo del doctor Zielinski del 2025 llamado 12 Healing Oils of the Bible, que Google me ayudó a traducirlo, está en ese enlace que usted ve ahí, naturallivingfamily.com. Es el enlace para el doctor Zielinski. Así que básicamente esa es nuestra presentación. Quisiera conocer, ¿verdad?, su opinión sobre todo esto y ver si usted ha utilizado los aceites de las Sagradas Escrituras en algún momento.